No poseo ni he poseído armas. No sé disparar. Esta declaración es necesaria para evitar cualquier suspicacia. El gobierno, en un coro que intenta ser afinado, que incluye al presidente Gabriel Boric, a la ministra del Interior Isquia Siches, al subsecretario Manuel González, a la vocera Camila Vallejo, han repetido una y otra vez que hay que desarmar a los civiles. Ningún arma para nadie, han dicho, ni para los delincuentes ni para los demás, o sea, tampoco para los honestos. Esta posición es contradictoria, porque si están en contra de las armas, deberían haber votado a favor de las leyes que se han dictado endureciendo las condiciones para tener armas. Durante el gobierno de Michelle Bachelet comenzó a tramitarse una nueva ley sobre control de armas. Tuvo una larguísima tramitación de años y años. El voto fue mayoritariamente a favor, pero dos parlamentarios incluso se opusieron a la idea de legislar para endurecer el control de armas. Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Ahí están las imágenes. Les mostramos de cómo todos a favor, salvo ellos dos. Aunque decían que querían prohibir las armas, se opusieron incluso a la idea de legislar. Esta es una tendencia que afecta incluso a la policía. Yo quiero recordar que Michelle Bachelet, en su primer gobierno, quitó las metralletas chicas, las mini metralletas UCI a carabineros. Hoy los carabineros no portan armas automáticas. Por eso, cuando se enfrentan a los narcotraficantes y a grupos armados en la Araucanía, siempre Carabineros va a perder. Porque ellos tienen metralletas, tienen armas calibre 40. Carabineros en esos enfrentamientos tiene pistolas que disparan tiro a tiro. Siempre van a perder. Y el gobierno no tiene ningún plan para al menos igualar el poder de fuego de Carabineros con lo de los delincuentes. Pero volvamos a la idea expresada reiteradamente por Gabriel Boric para eliminar todas las armas. Lo primero es algo obvio. La ley hoy prohíbe a los delincuentes tener armas. Nadie puede tener armas salvo en un lugar determinado. La ley prohíbe a toda persona portar armas. Son los delincuentes los que llevan armas en forma ilegal. O sea, someterse a la idea del presidente Boric, lo único que se lograría es desarmar ¿a quiénes? A los que cumplen con la ley, a las personas honestas. Los otros, insisto, los que tienen armas para robar, para atacar, para asesinar, seguirán atacando, robando y asesinando, seguirán teniéndolas. Por eso, esta proposición del presidente Boric es un total de propósito. La nueva ley de control de armas, una ley que hay que dictar el reglamento, es muy exigente para comprar armas. Solo se pueden tener en un lugar determinado y al interior de una caja fuerte. Nadie puede portar armas y además hay un control sobre la munición. Llegamos entonces a la conclusión que lo que desea el presidente Gabriel Boric es que las personas no tengan armas ¿dónde? En sus casas, que es el único lugar donde se pueden tener, en un lugar determinado. Y como consecuencia, entonces, lo que desea el presidente Gabriel Boric en la práctica es eliminar que en nuestra propia casa podamos invocar, tener el derecho a la legítima defensa. Ese derecho existe en cualquier lugar, pero eliminarla en el hogar de cada persona, yo diría que es algo tremendo. Porque nadie entra a una casa subrepticiamente sino a cometer un delito y con la decisión del todo o nada. Porque los delincuentes andan armados y eliminar la posibilidad de que alguien se defienda en su propia casa es alterar toda la justicia, que no solo está en el derecho, sino que también en el más elemental sentido común. Desde el nacimiento de nuestra civilización, ese derecho a defenderse existe. Existía en Roma en la ley de las 12 tablas, en una ley que se llama Áquila, en el famoso Digesto, en las Institutas de Justiniano. Naturalmente que Cicerón y otros grandes juristas de la época la invocaron. Y más atrás ya existía en la antigua y democrática Grecia, también en el derecho de los egipcios, en el derecho de los hebreos, en el derecho de los hindúes, en el derecho medieval y en el derecho canónico, en el derecho germánico y en el visigodo. ¿Por qué tantos pueblos? ¿Por qué en tan diferentes épocas? ¿Por qué en culturas tan diversas se permite la defensa proporcional ante un ataque ilegítimo? Porque obedece a algo simple, obedece al sentido común. El presidente Boric lo que pretende es eliminar en la práctica este derecho reconocido desde siempre por todos. Va contra el sentido común. Lo que pretende es que no nos podamos defender en nuestra propia casa, que ante el agresor estemos obligados a colocar la otra mejilla y que nos vaya bien. El presidente Boric ha dicho que desea imitar a Canadá, pero la verdad es que va mucho más allá de lo que pretende Canadá. Porque lo que quieren aquí es quitar todas las armas. En Canadá se pretende congelar la importación y venta de armas y dejar las que hay. El presidente Boric desea, insisto, quitarlas a los particulares que ya las poseen. Lo que no dice nuestro presidente es que los dos países no son comparables, que la realidad de Chile y la realidad de Canadá son absolutamente diferentes. En Canadá hay pocos asesinatos, pocos robos en casa, portonazo, la palabra ni la conocen, pocos sicarios, pocas organizaciones criminales. Comparar las dos situaciones tan distintas, yo creo que colisiona con una elemental honestidad intelectual. Pero hay más. El subsecretario Manuel González ha dicho que las armas de los particulares terminan en manos de los delincuentes. No hay cifras seguras de eso.
pero sí sabemos que una enorme cantidad de armas son introducidas al país en forma ilegal. Ahí nada tienen que ver los particulares. Usted comprenderá que si muchas personas entran en forma ilegal a Chile en forma clandestina, miles de armas están ingresando de la misma manera en forma ilegal, por los pasos llamados no habilitados. Las bandas criminales hoy tienen armas automáticas, hoy día tienen metralletas, tienen armas con cargadores adaptados, armas con calibres de guerra. En eso nada tienen que ver las personas comunes y corrientes que tienen algún arma, porque esas armas no las pueden adquirir. Está absolutamente equivocado el subsecretario. Lo que ha dicho Manuel Monsalve es algo inadmisible. Ha acusado a los particulares que han adquirido ilegalmente un arma de ser en parte responsables de la delincuencia y violencia que vive el país. Y a los que teniendo un arma han sido víctimas de la delincuencia, la verdad es que lo que ha hecho es revictimizarlos. Vaya encargado de la seguridad que tenemos. El subsecretario Manuel Monsalve fue durante 8 años diputado por Arauco, una de las zonas más violentas del país. Aunque poco se sabe de su aporte para controlar la violencia en la zona que representó como parlamentario durante tantos años, es obvio que sí conoce la situación de pérdida del Estado de Derecho en la zona. Él conoce a los dirigentes mapuches, él conoce a Héctor Yaitul, pero también él conoce a los heridos. Me imagino que conoció de los muertos, de los ataques incendiarios. Me imagino que alguna vez Monsalve se habrá acercado a las víctimas. Son lugares, y Manuel Monsalve lo sabe, en que Carabineros es atacado permanentemente, en que hay amenazas a los testigos en los juicios. Es una zona, y Monsalve lo sabe, en que los jueces no van a los tribunales y permanecen en sus casas resguardados por temor a ser atacados en los trayectos. Algunos jueces incluso están trabajando telemáticamente desde otras regiones. En esa zona, con lugares aislados, con mucha ruralidad, en los que la policía y la Fuerza Armada nunca llegan, en los que los ataques incendiarios se producen también en zonas urbanas como Quidico, donde ha habido más de 60 incendios en esta pequeña ciudad, pequeño pueblo, donde hay zonas rurales, insisto, aisladas, hoy peligrosas. ¿Con qué cara, sí, repito, con qué cara se le dice a esas personas que en sus casas tienen la obligación de estar desarmados, de estar inermes, de entregarse frente a los ataques, que está prohibido defenderse con el derecho a la defensa propia? Si yo repito, ¿con qué cara el presidente Gabriel Boric, la ministra Siches, el subsecretario Monsalve, el ministro Jackson, le dicen que no se pueden defender? Hay algo de bien siniestro en todo esto, porque ellos andan, todos estos funcionarios, incluyendo el presidente, obviamente, andan muy resguardados, andan con policías armados, mientras otros, que posiblemente están más expuestos que ellos, no tienen policías y se les quiere privar de la posibilidad de defenderse solos. Entre el 2020 y el 2021 los homicidios aumentaron aproximadamente en un 25%. Entre 2020 y 2021. Entre enero y mayo de este año, 2022, en relación al año pasado, hay un salto de los asesinatos de otros 26,7%. La situación está totalmente descontrolada en medio del narcotráfico y la delincuencia común. También aumentó el uso de armas de fuego. En Chile han aterrizado carteles internacionales, como el Cartel del Golfo de México y el Tren de Aragua de Venezuela. Son transnacionales del delito. Ya están en Chile, están matando, torturando, extorsionando. Ya hay altos funcionarios públicos, policías, fiscales, que están con miedo y que aconsejan, oye, por favor, mejor no te metas en esto. Aquí nada tienen que ver las personas que tienen un arma en su casa para defenderse, nada. El foco lo están perdiendo los funcionarios, los encargados de la seguridad, lo están perdiendo hace rato. Sería bueno que se dediquen, por ejemplo, a la base Huara, que tiene el Tren de Aragua en el norte, o a los pasos fronterizos que ese cartel está controlando en estos momentos. Que se dediquen a perseguir la violencia en la Araucanía, el robo de madera, los estupefacientes que se están traficando en la zona, a los grupos armados de Temuco-Cuicuí. Gabriel Boric habló hace ya tiempo que Temuco-Cuicuí, lo dijo, era una tierra liberada. Claro, ahí no entra la policía, porque como ocurrió, los matan si tratan de entrar. Mejor que cambie de idea, que se dediquen a ellos, más que dedicarse a los particulares que tienen algún arma en su casa resguardada, ¿no cree? Porque el aumento de 182% en un año de los asesinatos en Tarapacá no ocurre porque un particular tenga un arma legalmente inscrita en su casa. Podría incluso toda esta argumentación sonar a una campaña de distracción. Cuando se produce un robo en alguna casa, es normal que la policía pregunte, llega la policía y pregunta, ¿y usted no tiene doble chapa? ¿Y usted no ha contratado una empresa de vigilancia? ¿Es que no tiene cámaras? Es la forma de achacar a la víctima la responsabilidad. En Chile hay cerca de 150.000 guardias privados, más que todos los carabineros y el ejército sumados. Los gobiernos exigen que se contrate guardias, han privatizado la seguridad, una especie de fórmula para lavarse las manos. Pero cuando se trata de la defensa propia en casa, están en contra. Es verdad que vivimos en un momento lleno de contradicciones, pero esas contradicciones no bastan para culpar a gente honesta de ser causantes de parte de la criminalidad que hoy sufre el país. El derecho a defenderse en la propia casa es inalienable. Aunque no creamos en Dios, podría ser casi un derecho sagrado.
podrán dictar todas las leyes que quieran, pero no será posible eliminar la posibilidad de resguardar el espacio más íntimo, menos si los que lo proponen andan resguardados por policías pagados con los impuestos que pagan los que quieren dejar indefensos.